Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una acreditada en alta calidad. Sociohumanísticas, curso de competencias comunicativas, red de tutores 9003. El estilo APA en los textos académicos, séptima edición. ¿Qué son las normas APA? Conjunto de normas que permiten comunicar de manera ordenada y técnica la información en la cual nos apoyamos para la elaboración de trabajos académicos, investigativos y de otra índole o naturaleza, provenientes de otras fuentes documentales o de autores. Se recomienda ver la guía completa de las normas APA, séptima versión. Debemos tocar también algunos manuales de las normas APA. Existen propuestas de diferentes instituciones que dan parámetros para la citación y referenciación de obras. Las más difundidas son las normas de la Asociación Americana de Psicología APA, las normas técnicas colombianas INCONTEP. Precisamente existe el manual de publicaciones de APA, de la Asociación Americana de Psicología, las normas APA en su séptima versión, manuales de citación de normas APA y ejercicios prácticos de las mismas. Pero hablemos de citación. Es el procedimiento con el cual se garantiza el respeto del derecho del autor en un texto escrito o audiovisual. Además, es la forma de dar crédito a la contribución de trabajos propios y de otros autores en un texto. El plagio, del que tanto hemos hablado, es el acto de copiar, utilizar o extraer de forma parcial o total una obra, texto, idea, recurso multimedia, sin dar el debido reconocimiento al autor creador mediante su referencia y citación de una obra. El parafraseo se dice con palabras propias lo que ha dicho un autor, o en caso de hacer la traducción de un texto, se deberá dar el correspondiente crédito a la fuente original. Abro paréntesis, Pavón David, 2011. Cuando hablamos de las clases de citas, la cita es la forma en que da reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en un trabajo. Se realiza cuando se menciona una idea o un fragmento de información y el autor del texto del que está siendo obtenido. Hablamos de citas narrativas. Es el estilo de citación que menciona el autor antes del texto. La forma de hacerlo sería la siguiente: autor, año, texto. Y el texto o el ejemplo quedaría como lo menciona Orozco y al punto, abro paréntesis 2018, las principales empresas colombianas no evidencian un círculo incluso entre desempeño financiero y reputación. Esa es la forma de citar narrativa. Pero hablemos de un ejemplo de estas citas cortas de menos de 40 palabras narrativas. Se escribe inmerso en el texto, entre comillas y sin cursiva. Precisamente el autor se menciona antes de pegar la cita. Al lado del autor se debe incluir entre paréntesis el año de publicación de la obra o recurso. Al final de la cita se debe ubicar entre paréntesis el número de página en que se encuentra ubicada esta cita en su documento de origen. Freire, 1993, menciona que, abro comillas, una de las tareas del educador o educadora progresista a través de análisis serio, político y correcto es descubrir las posibilidades cuales quieran que sean los obstáculos. Cierro comillas. Abro paréntesis, la página 9, cierro paréntesis, punto. Este es el ejemplo de citas cortas de menos de 40 palabras de la forma narrativa. Ahora vamos a hablar acerca de las citas parentéticas, entre paréntesis. Es la opción de escribir primero el texto e incluir entre paréntesis los datos básicos de la referencia final. Texto, entre paréntesis, autor, año y página. Ejemplo, es por ello que se puede observar, abro comillas, la mediación de la interacción cotidiana hacia espacios virtuales como consecuencia de la paulatina pero constante reducción de los nichos que tradicionalmente habían cumplido este rol en el espacio físico. Abro paréntesis, corredor, 2011, página 45 y página 46. Pero precisamente un ejemplo de cita corta de menos de 40 palabras, ya con una cita parentética, hablamos del texto del autor, entre paréntesis el apellido, autor, año, página y el número de página. Abro comillas, una de las tareas del educador o educadora progresista a través de análisis serio, político y correcto es descubrir las posibilidades
cuales quieran que sean los obstáculos. Cierro comillas. Abro paréntesis, Freire, 1993, página, punto 9, cierro comillas, cierro paréntesis. Y ahora pasamos a hablar acerca de la referencia. ¿Qué es una referencia? Son las fuentes que se utilizaron de apoyo del trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. Entre otras normas se llaman las referencias como bibliografía. En el formato APA se debe citar la referencia en el texto y adicionalmente agregar en la lista de referencias. Pero ¿cuáles son esas listas o esos elementos de las referencias? Se puede incluir hasta 20 autores antes de tener que omitir a otros conjuntos suspensivos. Cuando la fuente consultada tiene 21 o más autores, se debe incluir el nombre de los 20 primeros. Después, se debe añadir puntos suspensivos y agregar el número y el nombre del último autor. Cuando la fuente consultada es una institución o empresa, se debe escribir el nombre completo y no las siglas. Por ejemplo, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ejemplos o cómo se debe precisamente referenciar según el número de autores. Un autor en la parte narrativa sería Morín, abro paréntesis 2003, cierro paréntesis. En parentética sería Morín, 2003. Con dos autores sería de forma narrativa Díaz y Pérez, 2011. Y parentética Díaz y Pérez, 2011. Prácticamente esa es la situación que se realiza con referencia de uno y varios autores. Ahora vamos a hablar acerca de las referencias. Pues precisamente las referencias son esos elementos básicos para referenciar un artículo de una revista versión impresa en primera instancia. Allí debemos tener en cuenta el apellido, la inicial del nombre, el año, el título, el subtítulo del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número, página inicial y la página final. Aquí está el ejemplo de la referencia de un artículo en versión impresa. Marina Agudelo, R. y Fernández, M. 1978, adaptación, interacción y comunicación en el recién nacido. Psicología evolutiva, volumen 12, página 2, y de la 9 a la 22. Cuando vamos a hacer referencia o a referenciar un artículo con su respectiva dirección URL, vamos a hablar acerca de un artículo de revista versión digital. Van los mismos elementos: apellido inicial del nombre, el año, el título, el subtítulo del artículo, el nombre de la revista, el volumen, la página inicial, la página final, pero aquí ya analizamos la fuente, la URL. Marín Agudelo, R. y Fernández, M. 1978, adaptación, interacción y comunicación en el recién nacido. Psicología evolutiva, volumen 12, página 2, y de la número 22, y allí ya tenemos la adición que es la URL. Pero cuando vamos a referenciar precisamente elementos audiovisuales, como una canción, como un podcast, así como ustedes lo realizaron hace unos días en la anterior actividad, lo mismo que las diapositivas que debieron de haber desarrollado y el video en YouTube debieron, o si fuéramos a referenciar ya de esta forma audiovisual, deberíamos referenciar de esta forma nuestros apellidos, quienes diseñamos el podcast, la diapositiva, el video, el año, el mes, el título de ese podcast que era mi lugar favorito y utilizar pues prácticamente allí la dirección como tal, que fue la que plasmamos en YouTube, que fue la que obtuvimos en diapositivas y lo mismo haciendo referencia en ese podcast, que es la parte de referencia pues todo lo que tiene que ver con audiovisuales. Pero precisamente la referencia de material audiovisual o web es esta la referencia en referencia web, el autor, la inicial del nombre, la fecha, el título, el nombre del sitio web, URL, que nosotros analizamos allí, igual que la referencia del video como tal, que llevaría el título específico en el trabajo que se ha realizado. De otro lado, hay que hablar de cuál es la importancia de citar y de referenciar. Cuando citamos y referenciamos, damos credibilidad
a una investigación o trabajo académico o científico. Se legitiman los derechos del autor. Se permite citar y referenciar a otros con respeto. Se permite a los lectores ubicar las fuentes que se consultaron y ampliar los conocimientos sobre el tema. Y da muestra de la seriedad del autor. Prácticamente es la importancia de citar y de referenciar. Así como nosotros referenciamos acá, de donde tuvimos el material para realizar este video de normas APA, donde ustedes también pueden allí investigar, estar inmersos en las mismas actividades, en la misma pedagogía y la parte académica para ahondar mucho más en todo lo que tiene que ver con las normas APA. Más UNAR, más equidad. Gracias.